¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos tema sobre la pandemia. Evidentemente los contagios continúan altos en nuestro país y para ayudarnos a comprender mejor la situación que vive actualmente Guatemala respecto de la pandemia de la COVID-19, hemos invitado a dos analistas que nos han acompañado en otras ocasiones. Rodolfo Mendoza, él es director estratégico de la firma Diestra, y también nos va a acompañar Oscar Chávez, él es de Laboratorio de Datos. Así que ambos, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor qué está pasando. Voy a empezar contigo, Rodolfo, para que nos des un poquito una película de cómo ves al país actualmente. Sabemos que hay 250 municipios en rojo, me parece. Entonces, ¿cómo has visto el desempeño de la pandemia en la última quincena? Y quizás aprovechar a comentar si el estado de prevención sirvió de algo. ¿Cómo lo has visto? Bueno, estamos viviendo lo que las autoridades han llamado la cuarta ola. Yo no creo que esta cuarta ola necesariamente, pero llamémosle como ellos le han dicho, y es el punto de casos más altos que se reportan diariamente ya por varias semanas. Hace unos días atrás ya parece que los casos que se están reportando parecen indicarnos que el alza se ha detenido. No quiere decir que estamos en descenso, para nada, seguimos en ese punto alto y ante la expectativa de qué sucederá los próximos días, las proyecciones nos dicen que los casos pudieran continuar creciendo un poco más o quedarnos en una meseta por varias semanas. No hay ninguna proyección que yo haya visto que nos digan que vayamos a bajar casos en los próximos días. Bueno, tuvimos, como mencionas, el estado de prevención que ya venció. Es una medida que procuró, creo yo, llenar un vacío de lo que no se había dictado ninguna nueva, más creo por una razón política que por una razón epidemiológica. Realmente la única restricción adicional que se hizo fue poner la ley seca a partir de las 6 de la tarde en vez de las 9. Y esto lo que hace es volver a lastimar a aquellos sectores que ya han recibido medidas anteriormente. Personalmente creo que una medida así no tiene el impacto que se necesita de una medida. Es más, creo que ya estamos demasiado tarde como para seguir teniendo estas medidas. Yo creo que estamos ya en la etapa en la cual deberíamos estar enfocados en la vacunación, y la vacunación debió haber influido de alguna manera en haber detenido los casos, y lamentablemente pues comenzamos tarde con ese tema. Pero bueno, lo que pasó con esa medida es que tratando de detener lo que es lo que sucede en algunos bares o fiestas o eventos, también termina lastimando otros sectores como el tema de los restaurantes, donde no son necesariamente puntos de contagio. Entonces, tal vez la buena noticia de los últimos días es el gran avance que se está dando ahora sí en el tema de vacunación tras la entrada de las donaciones de vacunas a Guatemala. Casi las 3/4 partes de las vacunas que tenemos en el país provienen de donaciones, y ya tuvimos la semana anterior 400,000 dosis administradas, alrededor de eso, días donde ya vimos 80,000, y eso por lo menos nos empieza a dar una luz de hacia dónde pudiera dirigirse el país en el tema de vacunación, porque actualmente seguimos de último en Latinoamérica. Gracias, Rodolfo. Voy contigo, Oscar, también para que nos comentes un poco cómo has visto la situación, quizás también tomando en cuenta cómo están los hospitales públicos y privados en estos momentos. No sé qué otras cosas tú has visto de la pandemia. Gracias, Edgar. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Definitivamente estamos ahorita en un punto álgido de la epidemia, una de las crisis más grandes que hemos tenido desde el inicio. La cantidad de casos que se están registrando por día, por semana, superan ya casi al doble de lo que tuvimos en el pico del 2020. En ese sentido, creo que sí concuerdo con Rodolfo que nosotros difícilmente también le llamamos una cuarta ola. Realmente este aumento de casos viene desde abril, ¿verdad? Empezó desde antes de Semana Santa. Lo que hubo después de Semana Santa fue un descenso de pruebas, ¿verdad? Y eso
afectó mucho a la detección de casos, pero luego el aumento de casos se siguió manteniendo. Y claro, siempre está el debate que estos repuntes de casos se dan sobre una meseta mantenida, ¿verdad? En Guatemala, antes de este repunte veníamos teniendo entre 700 y 800 casos. Entonces es difícil hablar de olas cuando todo el tiempo estamos metidos, como si estuviéramos todo el tiempo metidos en el mar y simplemente fueran mareas. Tal vez donde creo yo que tal vez es un poco prematuro decirlo, es que ya estamos llegando, ya digamos empezamos una nueva meseta o que se detuvo el incremento de casos. Es cierto que estas últimas 2 semanas sí los casos ya no crecieron al ritmo que veníamos teniendo, pero hay que considerar también un gran rezago de datos que maneja el ministerio, ¿verdad? Se pueden tardar hasta 2 semanas o más en reportar casos confirmados y casos fallecidos. Entonces, bueno, en nuestra opinión hay que esperar todavía un par de semanas para ver realmente cuál va a ser la tendencia a futuro, pero semana a semana ya como pues veníamos teniendo entre un 18 o 20% de crecimiento semanal de casos, algo que de verdad no se había dado antes de manera tan constante, ¿verdad? Bastante preocupante. Con el tema de la ocupación hospitalaria, eso es bien complicado. Nosotros ya tenemos 3 o 4 meses sin acceso a los datos. Nosotros siempre actualizábamos la ocupación hospitalaria a través de solicitud de información, pero pareciera que ahorita el ministerio está pasando, además de la crisis por la epidemia, por una crisis de transparencia y ya no están proveyendo datos a través de solicitud de información. De hecho, nosotros estamos en este momento en una denuncia con la PDH para ver cómo solventamos esa situación. Pero también hemos sabido que para los periodistas el Departamento de Comunicación es prácticamente inexistente y la ministra ya no va a las citaciones, está casi que desaparecida. Entonces ese ha sido otro problema. Con la vacunación sí, estas últimas 2 semanas aumentó el ritmo. A nuestro criterio todavía falta bastante por avanzar. Creemos todavía que se podría duplicar el ritmo si quisiéramos nosotros pasar a ese momento que dice Rodolfo de dejar de preocuparse por el control de la epidemia y a la vacunación. Pero para que eso suceda, para poder ver la vacunación como una solución, definitivamente todavía faltan meses, sino un año o un poco más, entonces no se puede olvidar del control epidémico. Gracias, Oscar. Paso a la vacunación, porque creo que es el tema que también ahora mismo interesa más. Rodolfo, ¿cómo has visto hasta ahora el avance en la vacunación? Todavía no vamos a hablar de la compra de vacunas, quizás nos queden unos minutos luego para comentarlo, sino más bien de cómo has visto el avance en la vacunación. Ayer el presidente anunció en la cadena que se había a abrir también la inscripción, ¿no? La inscripción, ojo, para personas entre 35 y 39 años, con lo cual ya se amplió bastante el rango de personas elegibles para la vacuna. Pero digamos, en términos de suministro, de aplicación de vacunas, ¿qué has visto tú en todo este tiempo? Bueno, lo que vimos las últimas semanas es el ingreso de unos cargamentos bastante grandes, voy a decirlo, al país, comparado con lo que habíamos tenido antes. La donación de Estados Unidos de 4,5 millones de dosis es una donación realmente importante. Tuvimos la donación de México, Sputnik subió un poco más, y ahorita entra también COVAX con algunas vacunas de Pfizer, según lo que anunciaron. Llegamos a tener cerca de 6,5 millones, un poco menos de dosis en total ingresadas al país. Actualmente, por el recuento que hacemos, no oficial, por supuesto, tenemos un poco más de 4,7 millones. Si avanzáramos al ritmo de la semana pasada, que son 400,000 dosis a la semana, estaríamos teniendo para 11 semanas. Yo creería que esto debería aumentarse semana a semana, ¿ya? Debería irse aumentando. El gobierno en algún momento habló de que iba a tener por meta 100,000 diarias. Y todavía no ha habido ningún día llegando a eso, falta, pues, se está acercando cada vez más. Algo que ya hemos hablado bastante acerca de la vacunación es que Guatemala comenzó tarde, lo venimos diciendo desde diciembre del año pasado. Hubo una decisión en algún momento entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, donde el gobierno tomó una decisión de no adquirir con velocidad las vacunas. Y cuando ya se vio con el dedo machucado a la puerta, decimos aquí, ahí por enero, entonces empezó a moverse a ver qué hacía y llegó a la cola y llegó de último. Así que por eso vimos que otros países han avanzado. El promedio mundial actualmente va por 27%
de personas con primera dosis. Guatemala va por el 7, o acercándose el 7 todavía. Vemos que países como El Salvador, como Costa Rica, Panamá, ya rebasaron el 30% de la primera dosis en su población. No digamos otros como Chile o Uruguay, que van por el 70%. Es decir, vamos atrás. Yo creo que lo hemos dicho ya a la saciedad por los últimos meses, pero también hay que recalcar entonces la aceleración que se dio en la última semana, las últimas 2 semanas realmente, y que bueno, eso toma nuevos aires, un nuevo ritmo, y que esperamos de que se siga aumentando y se siga llevando hacia lo que queremos, que es llegar a un punto donde la vacunación comience a incidir en los casos. Estamos lejos de eso, yo coincido en que estamos todavía muy lejos de eso. Yo te puedo decir, habiendo estudiado los países del mundo en el avance de la vacunación, creería que la primera meta volante que deberíamos de estarle tirando es al 50% de la población con una dosis. Ahí es donde yo veo que las hospitalizaciones y las muertes han descendido en los países. Hay 38 países que han pasado esa meta, y todos hemos visto el descenso de casos, de hospitalizaciones y de muertes. Y vamos, como te dije, apenas por alcanzar el 7% en el país. A nivel capital, no tenemos, la medición que tenemos, perdón, es por adultos. Actualmente vamos por el 40% de adultos, de mayores de edad, que se va a traducir alrededor de un 20%, no he hecho el cálculo todavía, pero de la población, y es lo más avanzado que tenemos actualmente en municipios del país. Así que creo que acelerar es lo que toca ahorita, la distribución de vacunas, y dirigirnos hacia esa meta primera que tendríamos como país. Oscar, ayúdanos a entender también un poco cómo han visto ustedes, más bien desde el Laboratorio de Datos, la logística en la aplicación de la vacuna. Hemos visto muchísimos temas alrededor de eso, y cómo esto también afecta esas expectativas de vacunación que se tienen en el corto plazo. Sí, tal vez para no redundar en los datos que hay, Rodolfo, me voy a enfocar en los, digamos, en los demás datos que tenemos. Para poner en contexto, sí, llevamos 1.489.000 primeras dosis, personas vacunadas, con esquema completo 309.000 personas. Entonces todavía tenemos una gran brecha por delante. Coincidimos, creo que todavía falta mucho por aumentar el ritmo de vacunación, eso es indiscutible. Pero aquí tal vez yo me quisiera ahondar un poco a los problemas, digamos, que surgen de los problemas logísticos y de infraestructura que hemos tenido en el país y que se están dando en el acceso desigual a la vacuna. Si vemos, por ejemplo, los grupos más vulnerables, que serían 60, 69 años, 70 y más, pues el avance en esos grupos de edad está estando bastante lento. Desde hace semanas, 70 años y más se mantiene, digamos, está en 35% y no ha avanzado más allá del 38% de la población mayor de 70 años vacunada, y 69 años pues lleva ahorita 42%. Pero sorprendentemente 50 a 59 años ya superó a estos grupos etarios, ya lleva 34% de su población vacunada, y no me cabe la menor duda que 40, 30 años, cuando abran la vacunación, poco a poco van a ir avanzando más rápido, y dejando atrás, digamos, a la población de 60, 70 años. Nosotros, pues nuestra recomendación siempre ha sido que sobre lo que se está haciendo se debería establecer una estrategia enfocada directamente a estos grupos de 60 años y más, que son los más vulnerables, es donde se presenta la mayor letalidad por coronavirus. Entonces, aunque avancemos por digamos, si se avanza de esta manera, ¿verdad?, que no es la que se establece en el plan de vacunación, vamos a tardar todavía más en ver los efectos de la vacuna, que nosotros, haciendo algunos análisis con los datos por edades que tenemos, todavía no vemos ningún efecto por la vacuna. Además de eso, creo yo, hablando del acceso desigual a la vacuna, mucho de lo que se está vacunando se está concentrando en las zonas más urbanas, específicamente pues Guatemala, Quetzaltenango, y también va avanzando bastante rápido Zacatepeques, y era Jutiapa, ¿verdad? Entonces, por el otro lado, pues departamentos como Toto, Alta Verapaz, Quiché, todavía se mantienen al 10% de su población vacunada o menos, ¿verdad? Y aquí, digamos, el problema creo yo que viene de dos lados,
y es el plan, desde el diseño del plan de vacunación, ¿verdad? Una planificación pues excluyente de entrada, porque para acceder a la vacuna en Guatemala hay que tener acceso a internet, hay que tener un dispositivo móvil, hay que tener una línea, ¿verdad? Para poder recibir mensajes de texto, hay que saber leer y escribir y hay que saber hacerlo en español. Entonces, solo si uno cumple con todas estas condiciones que ya excluyen a un buen porcentaje de la población, entonces te voy a tener acceso a que me llegue mi mensaje de texto, si es que me llega, y en ese momento ver si tengo los medios para movilizarme al centro de vacunación, porque la vacunación todavía no tiene una cobertura total en el territorio. ¿Verdad? Entonces, el tipo de cosas con las cuales ha estado batallando el ministerio y que tampoco se ha hecho un cambio de estrategia. Y en el tercer punto, pues hasta ahorita, claro, la donación de Moderna pues vino a liberar bastante de la presión que tenía el gobierno por vacunar, pero no hay que olvidar que todos los huevos de la vacunación se pusieron en la canasta de Sputnik. Y ahorita con la renegociación, no conocemos los detalles todavía, pero parece que todavía hay un buen porcentaje de la vacunación que se va a tener que hacer con Sputnik. Y no todas las áreas de salud y no todos los centros de servicio pueden tienen la infraestructura para poder administrar la vacuna Sputnik en ese lugar. Entonces, la vacuna Moderna, ahorita estamos administrando unas 35,000 dosis diarias, mientras que Sputnik estamos poniendo menos de 20,000. Entonces, en cuanto se acabe la vacuna Moderna y en cuanto terminemos con estas poblaciones cautivas que están trabajando ahorita, estudiantes universitarios, sectores económicos que pues realmente el presidente seleccionó a dedo, sistema de justicia, toda la fase 3, ¿verdad? Cuando acabemos con estas poblaciones cautivas, que no son una mayoría, vamos a regresar al problema que estuvimos teniendo antes, que queda el resto de la población más vulnerable, la población olvidada, hay que vacunarla con Sputnik y no tenemos cómo. Bueno, el tiempo es implacable, pero yo quiero agradecerles muchísimo, Rodolfo y Oscar, por ilustrarnos, porque la verdad que nos dieron datos muy importantes para comprender lo que está pasando en el país. Coincido, lo más deseable es que la vacunación avance. Al final, con la renegociación que anuncia el gobierno, van a quedar como 4 millones de vacunas para ser aplicadas con Sputnik, 8 millones de dosis, o sea, para 4 millones de personas. Ojalá la renegociación con otras farmacéuticas se dé pronto para que podamos avanzar como ustedes lo han planteado. Así que le reitero mi agradecimiento y también gracias a la audiencia por acompañarnos en el debate de Razón de Estado.